Muy buenos días, señor ministro. Buenos días, don Pedro. Yo no me quiero referir en este momento a interpretaciones legales. Así que mis preguntas van a ser más dirigidas o van a ser dirigidas a temas de hecho. Quiero que primero nos traslademos al momento del Consejo de Gobierno cuando se presentó a don Santiago Álvarez como enlace con el Ministerio de Seguridad. Quiero saber si usted recuerda si don Santiago fue presentado como enlace de otras carteras o si fue presentado, se le dieron algunas otras atribuciones en esa misma ocasión. Sí, buenos días, don Pedro. Yo lo que recuerdo es que habían varios asesores del presidente y que cada uno tenía asignados temas de enlace, y recuerdo que el que se dispuso para seguridad era Santiago. No recuerdo ahorita si él tenía algún otro tema asignado, lo que sí sé es que estaba asignado el tema de seguridad. Le agradezco la claridad de su respuesta. Le ruego que nos ayude con su agenda para determinar la fecha de ese Consejo de Gobierno para que se nos facilite a nosotros ir a buscar el acta. Con mucho gusto. Ahora quiero, por favor, ministro, que nos traslademos al Consejo de Gobierno después del cual don Santiago Álvarez le habló. En noviembre del 17, fue que usted... 19. Noviembre del 19. 19. Noviembre del 19. Sale usted del Consejo de Gobierno y ahí le habla que en un pasillo, don Santiago. Sí, después de salir del Consejo de Gobierno, habitualmente uno sale por las rampas y en una de las rampas él ahí me estaba esperando. Muchas gracias. ¿Y esa conversación más o menos cuánto tiempo duró? De ahí, no sé, pocos minutos, 5 minutos, 10 minutos, no lo recuerdo con precisión. En esa conversación, él le hace la solicitud y le explica para qué quiere la información. En ese momento, él explica para qué quiere la información. Sí, la referenciación que me hace de la solicitud de la información es lo que yo les pongo en el oficio 0607, que dice para el estudio de tendencias delictivas y vulnerables afectadas por la criminalidad, en palabras quizás más sencillas, que se requiere para hacer cruces de datos para el abordaje por parte de la institucionalidad pública. ¿Eso se lo dice él en ese momento verbalmente? Sí, él me da una explicación más o menos así. ¿Qué significa más o menos así? Pues no creo que me haya dado la explicación en ese sentido, sino que me dice que es para hacer cruces de datos, no recuerdo las palabras exactas, sino es para hacer cruces de datos entre el tema de criminalidad y temas de abordaje de la institucionalidad pública. Él le hace la solicitud en el momento y usted la responde en el mismo momento. Sí, él me hace la solicitud y le digo que voy a tramitarlo, que voy a coordinarlo y realmente pasaron días y no lo hice. O sea, usted le dice en el momento que sí. Sí, que voy a hacer la revisión y la valoración con los compañeros de análisis. ¿Y usted en ese momento justifica su respuesta afirmativa? Le digo que voy a valorar. No, me parece que hay una contradicción, con todo respeto, ministro. Me parece que acaba de decir que le había dicho que sí en el acto. Sí, que voy a revisar, que voy a valorar. Probablemente le dije que sí y que voy a hacer la valoración, la revisión y la coordinación para que alguien atienda lo que él pide. Después usted ha mencionado que se le olvidó, que no le dio seguimiento. Él le hace un recordatorio. Cuando usted da la orden, usted consultó con su departamento legal. No, no lo hice. ¿Quién dirige el departamento legal? El señor Heiner, que está aquí conmigo. ¿Me puede dar el apellido, por favor? Se me olvida. Villalobos Steller. ¿Usted ha hablado de este tema con el presidente de la República durante el tiempo que se tramitó la solicitud, o después de que se tramitó la solicitud, o después de que usted contestó los oficios que le enviamos
por ahí de marzo del 2020. No, no, señor, sobre este tema no he hablado con el señor presidente. ¿Lo ha hablado con algún otro funcionario público? No, solo con mis compañeros, con los asesores legales, don Heiner, Pablo, que es mi asesor, nada más, no lo he hablado ni con ningún ministro, ni lo he hablado con el presidente. Después de que usted recibió nuestras cartas, varios diputados le enviamos cartas a él, Bastante, sí. ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted ha tomado cartas en el asunto sobre esos datos que usted envió en aquel momento? ¿Se ha asegurado de que estén protegidos tecnológicamente adecuadamente? ¿Ha pedido ha revisado que los datos estén íntegramente guardados y resguardados? ¿Ha revisado que los datos no hayan sido compartidos, por ejemplo, con la UPAD? Claramente la información, yo escuché claramente su respuesta de que usted no sabía nada de la UPAD hasta que el tema se ventiló en los diarios, pero ya después que usted supo que eso estaba pasando con la UPAD, ¿usted tomó alguna acción para saber que esos datos estaban a buen recaudo, protegidos, que no habían llegado a la UPAD? ¿No tomó alguna acción al respecto? Pues una pregunta, nada más para que me aclare, ¿se refiere a lo interno del ministerio o lo que se envió? No, yo me refiero en general. Llegó el momento, nosotros le enviamos un montón de cartas en marzo, lo cual demuestra nuestra preocupación. Varios diputados lo hicimos. Ya la información sobre el tema de la UPAD y la legalidad y la derogatoria del decreto, usted sabía que se había enviado la información. Yo quiero saber si después de marzo del 2020 usted tomó alguna acción para asegurarse que los datos estaban a buen recaudo, que los datos no habían ido a la UPAD, etcétera, etcétera. Yo quiero saber qué acciones tomó usted después de marzo del 2020. Bueno, se lo contesto en dos líneas. Lo que se envió, evidentemente ya cuando se dio toda la circunstancia, que fue muy poco tiempo después, evidentemente ya había una investigación judicial y no corresponde ningún tipo de intromisión en una investigación judicial y podría verse inadecuadamente. Entonces, no. Y a lo interno del ministerio hay normas TI que garantizan la seguridad de la información, y entonces tampoco realicé ningún tipo de acción justamente para tener transparencia en el tema de la investigación que se está realizando. O sea, usted ni siquiera le preguntó al presidente, le cuento que yo le había enviado a Santiago esa información, nada más para que usted sepa, y para que sepa que quién sabe cómo está eso, para que lo revise. Yo asumí que todo estaba bien, pero el presidente, para que sepa que yo había hecho eso, por si acaso, usted no tuvo esa acción. Me parece que ya al abrir un proceso penal abierto, no corresponde ya porque podría verse como una intromisión. Esa es mi interpretación. Ok, entiendo. Yo no estoy, como le dije al principio, interesado en las interpretaciones. Ya tendremos chance de hacer las interpretaciones. Estoy en la parte fáctica. Esa conversación, digamos, usted no la tuvo a posterioridad. No por lo que le acabo de comentar. Esta información que usted le compartió a don Santiago, ¿la ha compartido con alguna otra persona o otra organización? No, señor. ¿La información la envió por correo electrónico? La información la envió la señora Cintia Quiroz por correo electrónico, tal como está aquí en los documentos. ¿De correo institucional a correo institucional? Permítame y le digo, es tan amable, perdón. El correo efectivamente es el de Cintia, porque es Fuerza Pública GOCR, y el de Santiago es presidencia.go.cr, efectivamente, y se le copió a mi asesor, a Pablo Soto, que en el correo institucional seguridadpublica.go.cr. ¿Qué previsiones tomó usted para que ese servidor y ese sitio donde estaba llegando la información
saber que estaba debidamente protegido. ¿Puedo terminar la pregunta, diputada presidenta? Sí, diputado, adelante. Gracias. Que esa dirección de correo, ese servidor, ese lugar a donde estaba recibiéndose los datos, estaban debidamente protegidos, tenían los antivirus, los software anti-hackeo, etcétera, etcétera. ¿Qué previsiones tomó usted al respecto? Bueno, hay normas TI institucionales que maneja la Contraloría, que deben tener todas las instituciones públicas, y al ser los dos dominios institucionales, tienen que tener toda esa normativa. Pero la pregunta mía es, si usted preguntó o lo asumió. No, es así. Es como que yo le pregunte, perdone el ejemplo, que si usted sabe si las de la Asamblea Legislativa tienen antivirus y todo eso, están dentro de los dominios institucionales. Entonces, para mí están bajo las normas TI, y las normas TI establecen todo ese tipo de disposiciones. Eso lo vamos a averiguar, y yo en mi caso no asumo que De acuerdo. aquí está protegido en la Asamblea Legislativa. Gracias. Gracias, señor diputado.